Cuando dos freestylers están cara a cara puede pasar cualquier cosa. Es una pasión que conecta a personas de todo tipo. Si hablamos de improvisar, no importa edad, clase, género ni origen. Gracias a la profesionalización de las competiciones, los MCs hemos conseguido romper fronteras para batirnos en duelo con los mejores de todos los países hispanohablantes, enriqueciendo nuestro propio vocabulario y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres. Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la élite, esta vez reviviendo cruces y conexiones entre España y Latinoamérica. Bienvenidos a bordo, pónganse el cinturón porque nos esperan turbulencias. Esto es Réplica Internacional. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súpete y pájalos. Es el turno de réplica. En este capítulo de Réplica nos visita un hito de las competiciones de parque, sinónimo de actitud y conexión con el público. Un argentino que llevó su pasión por el hip hop hasta el extremo y que gracias a ello ha conseguido consolidarse como referente del freestyle a nivel mundial. Hoy disfrutamos de la compañía de Lucas Matías Santo, más conocido como Clan, el mejor del under. Salí de casa dispuesto a dejar mi huella en el mapa. El mundo debajo de mi zapa, criado entre ladrillos y chapas. Y hoy ninguna métrica, a Clan se le escapa. Obvio, vengo en son de paz, en son de bumba, bumbas. Vos sabrás a dónde vas, tumbas. Tendrán el nombre de Clan y sabrán que fue un gran representante del role A. Yeah. Lucas, a.k.a. Clan. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien y muy contento de tenerte aquí. Me hace mucha ilusión que estés aquí, de verdad, te lo juro. Muchas gracias, yo estoy muy contento también de estar acá con vos. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque digo, tío, con Clan, el programa este, pues, si se pone a contarme cosas de su vida, igual dura 6 horas. Claro. Pero bueno, da igual, lo sacamos en DVD, en Blu-ray, este capítulo y ya está, brother. Yo sé que tú has pasado como por muchos momentos malos, que eso también conforma la personalidad que tienes ahora, imagino. Y si no me equivoco, tú te fuiste de casa muy jovencito, con 14 años, 13 años. Sí, 14. Básicamente, mi familia esperaba otra cosa para mi adolescencia y para mi vida en cuanto a que me deparaba el futuro. Querían que me dedique a los estudios o teníamos esta política, por así decir, en casa de, bueno, si no vas a estudiar, vas a trabajar desde muy chico. Entonces comienzo de esa manera, empezando a trabajar mientras no abandonaba los estudios, pero ya quería tener yo como mi dinero para manejarme por mi cuenta y porque siempre que quería tomar mis propias decisiones y mis libertades, estaba esto en casa de, bueno, pero con nuestro dinero vas a estudiar y vas a hacer esto y no es para andar de joda por la calle, para eso tienes que trabajar y ganarte la vida y aprender. Trataban de cuidarme mis padres de las realidades de la calle. Entonces empiezo a conocer el hip hop, empiezo a nutrirme, a adquirir personalidad, por así decir, y a enfrentarme a realidades para las cuales no estaba preparado, ¿no? Porque siempre se me había cuidado y protegido mucho en mi familia. Y cuando empiezo a descubrir todo esto, empiezo a ver un nuevo mundo y a entender que la calle era muy cruda y que no era todo como se me planteaba a mí en mi casa. Entonces, después de preocupar mucho a mis padres, desde escaparme, de que me enviaban a comprar un jugo o una leche que faltaba en la casa, iba, agarraba la bicicleta y ahora vengo, sí, voy a comprar, y no volvía. Aprovechaba ese momento, iba, agarraba pintura, me juntaba con mis amigos y me iba, y bueno, mi madre chocó muchas veces contra esa preocupación a tal punto de que yo creo que ella no imaginaba que yo iba a terminar tomando la decisión que tomé, ¿no? Pero un día, llena de tristeza, pobrecita, me dice, yo no puedo estar más así, haciéndome mal, tenés hermanos más chicos, tengo que estar concentrada en ellos, vos ya te sabés cuidar por vos y si tan seguro estás de eso, bueno, entonces toma tu decisión, me dice. Acá en esta casa, junto con mi padre, ¿no? Acá en esta casa las reglas son estas y no queremos que estés así, entonces es esto o
fíjate qué vas a hacer. Yo no diría que me echaron, ¿no? Me dieron a elegir. Es o la casa y estas reglas o la calle y hacer lo que quieras. Y para mí la calle era la libertad de poder seguir aprendiendo de hip hop y de graffiti y de rap y de amigos y emociones. Entonces como que quise salir a recorrer, a aprender. Esto si quieres, yo sé que tú has pasado por muchas cosas en tu vida, tío. ¿Cuál crees que ha sido el momento más duro que has pasado y que... Pero no para tratarlo como desde el morbo ni desde la pena, a mí eso no me gusta, no me parece exótica la pena. Más allá de eso es como, mira, a mí me pasó esto y me transformó de esta manera, ¿sabes? Me pasó hace poco, te diría dos años y medio y contando, ya van a ser casi 3, el día del nacimiento de mi hijo. Mi nene, el más reciente, estamos en la sala de parto y fluía todo de maravilla. Y bueno, de repente sale mi nene y escucho que no lloraba y veo la cara de preocupación en las enfermeras y todo, y se me empieza a cerrar el pecho, me empiezo a quedar sin oxígeno. Fueron, que te diga, no sé, 10, 15 segundos. Pero fueron los peores de mi vida. Imaginándome lo peor, diciendo, me preocupo por mí primero, abrazo a mi mujer, que cómo se termina, no sé, básicamente. Que muchas preocupaciones y tristezas se cruzaron por mi cabeza porque di por sentado instantáneamente lo que estaba pasando. De repente la enfermera le empieza a golpear la espaldita a mi bebé, le golpea y de repente escucho que llora. Y le vuelve el color. Empieza a respirar. Y fue como, wow, hermano, ¿me entendés? Dije, Dios. Y si bien yo ya estaba enamorado de mi hijo desde antes que nazca todo, fue un clic en la cabeza desde que me di cuenta que todos los demás que había pasado yo desde la marginación y salir de la pobreza y de las drogas y evitar delincuencias y haber sufrido robos y abusos de chico y un montón de cosas, no eran nada comparado a la preocupación de poder llegar a perder un hijo, ¿no? Y eso como que me hizo un clic en la cabeza, de decir, esto es lo importante y acá, a ver, después de esto, todo lo demás es secundario, ¿no? Desde ese día en adelante me empecé a tomar mi carrera también para otro lado. Me sirvió para terminar de profesionalizarme, porque si bien yo ya estaba viviendo el goce de decir, estamos logrando lo que queríamos, ahora esto me brindaba la oportunidad de hacer feliz a alguien que quiero a mi lado para siempre, que quiero que siempre esté bien, y cuanto mejor me vaya en mi trabajo, mejor los voy a poder tener, ¿no? Cuanta más salud y sensatez mantenga yo, mejor trato le voy a poder dar también a mi familia y encargarme de proteger de todo lo que pueda pasar a mis alrededores. Buah, tío, qué historia más bonita y, bueno, sobre todo por el final, más que feliz. Sí. Y para destensar un poquito, tu hijo tiene ahora 3 años. Va para los 3, Va sí. para los 3. ¿Lo vas a hacer rapero, bro? Me muero de ganas, la verdad. Pero lo veo más como que le voy a mostrar lo que es ser rapero y lo que es la cultura. Si él quiere absorber, que absorba y que se meta, ¿viste? Porque aprendí que en la vida cuando le querés... lo aprendí de mis padres también. Cuando querés meterle algo a tu hijo a la fuerza, claro. Entra en la presión de no saber si es lo que quiere para él. Claro. Y por ahí a la fuerza termina eligiendo otra cosa. Me gustaría como simplemente mostrárselo y hacerlo sentir parte y que él tome la decisión, ¿no? Oye, y ya entrando más en terreno freestyle, tú estabas en la movida del Jalabalusa. Sí. Cuéntame cómo era ese circuito y qué diferencia ves en lo que hay ahora, pero no solo a nivel escenario, sino a nivel callejero, que ya hay un supercircuito establecido. Claro. En las épocas del Jalabalusa era todo muy reciente, muy fresco. Yo cuando llego a ese evento, ya te digo, como medio nervioso, porque la primera batalla que yo tuve y mis primeras llegadas al freestyle no fueron en el Jalabalusa. Fue una vez, estoy en el colegio y viene un amigo a decirme, hermano, que te van a venir a buscar a la salida. Y yo digo, ¿cómo? Supongo que me estaban invitando a pelear instantáneamente. Claro. Digo, no, te vienen a competir. Bueno, digo, está bien. O sea, súper entregado a lo que tenía que pasar, yo queriéndome ganar el respeto de los grafiteros y boys que se juntaban conmigo. Yo era el único MC de la junta.
Salgo, entonces, y veo como que viene un muchacho en pose de líder de su junta. Nos rodean, viene uno a tirar un beat, todo así, un beat muy espontáneo. Competimos, rapeo, como que se da a entender como que le gano porque se calla. Y aparece otro beatbox de la nada con otro tipo y empieza a ejecutarlo al que yo le había ganado y me ejecuta a mí también. Y me quedé como atónito. Gané mi primera batalla y perdí mi primera batalla el mismo día, casi en la misma hora. Ok. Pero el tipo este que me gana resulta que vivía a 2 cuadras de mi casa, en mi barrio, de donde yo era. Y me explica, me dice, vos si querés aprender de esto, yo te voy a mostrar a dónde están los real G's, a dónde está la movida. Que esto que estás por acá, en una movida llamada Pelea de Estilos, que se hacía en Bursaco, organizada por Frescolate y toda esa gente en ese momento. Y yo no llegué a verla, entonces me quedé con todas las ganas. Y cuando me entero de que existía Jalabaluza, que antes se llamaba Encuentro Under, imagínate, digo, bueno, esto tiene que ser lo mío, esto no me lo puedo perder. Es un evento que te está presentando una familia más grande. Y empezó como a alimentarse con el pasar del tiempo, el evento fue creciendo, llegando gente de diferentes ciudades, se empezó a viralizar, ¿me entendés? A tal punto de que, por ejemplo, organizadores del Quinto Escalón, como decía antes de que el Quinto surja, fueron para Jalabaluza porque se enteraron de cómo era la movida. Y bueno, con el pasar del tiempo, un poquito antes de que ellos lleguen, yo ya me había posicionado en el Jala. Deto ya se estaba retirando de la época del Jala. Ya había salido campeón mundial. Y sentía como que era nuestro momento, ¿no? También. Y dije, es momento de hacer los G's de acá. Empecé a incrementar mi nivel en el Jala y a ser nosotros los que recibían a la nueva generación que llegaba ahí. Y llegaba, ellos miraban como fan. Totalmente. Pero ya te digo, tenía esto de que no buscabas las mejores métricas, no buscabas los skills o los flows. Era más que nada la gracia. Qué bonito, tío. Y todo nace de una plaza, ¿eh? Todo nace de una plaza. Vamos a las 6 a rapear, ¿no? Del beatbox y las ganas. Ya Sí, está, y de ahí totalmente. a los grills, hermano. ¿Eh? Es increíble. Oye, y antes me habías contado que como por defectos físicos tuyos, tú te sentías como súper inseguro, hablando con gente, con tal no sé qué, y quiero retomar un poco por ahí, sin intentar ser cliché, que esto te lo han preguntado 7 millones de veces, pero a ti cuando en las batallas, por ejemplo, a mí se han tirado y se tirarán 20 años diciéndome cosas de la nariz, que no lo entiendo porque es preciosa, no es que parezca un codo de un luchador de Muay Thai, pero a ti te metías mucha caña con el tema de los dientes y ¿de verdad te llevabas esto a tu casa? Es que, mira, me pasaba en la vida, ¿no? La preocupación de mi madre, a ver, esto se empezó a deplorar cada vez más. Cuanto más calle agarraba, ¿me entendés? Era más difícil también que mi familia esté ahí como protegiéndome, diciéndome, cuídate, si bien ya sea por ir al dentista, ¿me entendés? Por cuestiones de higiene, por cosas, la calle, las drogas, todo fue perjudicando cada vez más mi aspecto. Si bien yo ya era una persona que de chico tenía que usar plantillas y hacer natación por el tema de mis huesos, imagínate, eso también perjudicaba la falta de calcio que yo tenía. Y entonces yo ya vivía con eso, en mí, me hacía muy mal, pero en las competencias era como, hermano, es lo único que tenés para decirme. Como que me empezó a molestar, no porque me hacía sentir mal, ya te digo, porque me dolía afuera, no adentro. No es que me lo llevaba, lo llevaba yo ahí, Claro. es diferente. Claro. Y me molestaba la falta de recursos, ¿no? Como diciendo, hermano, no hay evolución, no hay otra cosa, soy solo esto, no ves todo lo que me estoy esforzando por rapear bien y los torneos que gano y las copas que tengo, no puedes criticarme esas cosas. Entonces era un montón ya estar agotado, ¿me entendés? De recibir siempre lo mismo. Ok. Yo te quería hacer una pregunta, tío, a ver si tú tienes la respuesta, porque esto es como algo que nadie... No sé si nadie se la ha planteado o nadie tiene la respuesta. Mira, bro, batallas de la calle, batallas underground se han hecho en todos lados y en todos lados hay gente súper buena y gente no sé qué, tal. Pero tal y como yo lo veo, el Quinto Escalón supuso una revolución cultural literal. ¿Qué pasa con el Quinto Escalón? ¿Qué tiene? ¿Qué tuvo? ¿Qué onda? La seguridad que tenía cada una de las personas, a mi criterio y a mi parecer, transmitió a todos los fans que admiraban a estas personas, les permitió soñarlo y hacerlo. Creo que también fue soñarlo en voz alta lo que hizo que después pase, ¿no?
Porque si bien éramos chabones compitiendo en una plaza, éramos locos rodeados, ya te digo, casi 4.000 personas creyendo en nuestros ideales y en lo que estábamos soñando. Y eso hizo que tome fuerza y que pase. Porque, a ver, quizás ni siquiera estábamos viviendo 100% de eso, pero las reproducciones, la fama que se adquirió, hizo que la gente lo crea de por sí. Se hizo real antes de que lo sea. Y yo creo que una de las grandes fuerzas evidentes tuyas es la puesta en escena y la sinergia que generas con el público, con el salten. Esto es... El rap real. Sí. Ok. ¿Qué es el rap real? Yo creo que es lo auténtico, es lo que es de verdad. Yo no separaría... A ver, yo con lo real me refiero a lo auténtico. ¿Sabés que una persona te habla y sentís lo que te está diciendo y le crees? Yo creo que el rap real es eso, es transmitirlo y sentir que es de verdad. No creo que haya una forma de definirlo al rap real, pero sí hay una forma de identificarlo. Oye, ¿tú has estado haciendo talleres de rap, de freestyle en barrios desfavorecidos? ¿Sigues haciéndolo? ¿Ya no lo haces? Cuéntame qué onda. Hace como 1 año o 2 ya no lo hago, pero fue una etapa muy hermosa de mi vida. No lo seguía haciendo porque, lo estábamos haciendo con apoyo del gobierno, que tenían ciertos métodos y ciertas maneras a las cuales nos teníamos que acoplar nosotros. Y por los tiempos, la verdad que yo con esto de que quería profesionalizarme para que me sea más redituable mantener a mi familia, tuve que tomar una decisión. Y lo saben todos los chicos a los que le hemos dado una mano en la calle, que no por eso le soltamos la mano, que en cuanto se libere la pandemia y yo sienta que tengo mi posibilidad de volver a hacerlo, voy a volver a hacerlo. Pero te digo que fue un aprendizaje del cual no voy a olvidar nunca. Vi gente con realidades peores, menores con drogas, menores con armas, diciéndome acá la semana pasada mataron a uno, acá esto, el cosquilleo en la piel, el miedo también de decir no puedo creer que vos no tengas miedo de lo que me estás contando. Mira, algo muy hermoso que pasó también. Un día estábamos con Karen Pastrana y había una chica que no se animaba a rapear, porque está bien, todos tenían que cruzar la línea de rapear por primera vez. Y tenía mucho temor, ella que no podía rapear, y veo que Karen Pastrana se pone mal, nos apartamos y le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice, me preocupa un montón que rodeada de chicos o de gente no tenga voz, que no pueda rapear, porque ¿qué le pasaría a esta chica si en la calle le quieren hacer algo? Si le quieren robar, si alguien trata de abusar de ella, tengo miedo de que no tenga voz, de que no pueda gritar, dice. Y entendí a flor de piel lo que me estaba diciendo. Y dije, wow, esto es más importante de lo que yo creía hasta el día de hoy. No solo estamos ayudando a chicos a que eviten armas, a que eviten drogas, no solo le estamos dando un motivo y un rubro al cual dedicarse, sino que también les estamos dando voz. Brother, me ha encantado hablar contigo, me lo he pasado genial, he aprendido un montón. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Y te acuerdas que empecé la entrevista diciéndote, la entrevista nuestra va a tener que sacar en Blu-ray. Sí, no sé qué. sí, Pues yo creo que es sí. verdad. Yo creo que sí, me ha molado muchísimo. Pero yo quiero que hagamos un reto tú y yo, así más distendido, que es el siguiente, ¿vale? Vamos a hacer un 4x4 en el que nuestros personajes son tú, Clan, o sea, tú no encarnas a nadie más que a ti. Sí. Y yo soy un señor muy mayor. Sí. Ahora que lo pienso, no estoy encarnando ningún personaje, también soy un señor muy mayor, pero soy un señor muy mayor que tiene mucho miedo de la vida, bro, tiene mucho miedo de todo, y tú me tienes que convencer que vaya al parque a rapear, y yo no quiero ir al parque a rapear, ¿vale? Entonces, empiezas tú, lo tienes, y hacemos un 4x4, ¿sí? Ok, sí. Ok, pues si me lo ponen en 3, 2, 1 y... Señor, ¿cómo está? Algo le comento. Ajá. Lo invito a ir a la plaza en este preciso momento. Ok. Usted está juzgando sin saber, pero le juro que hay chicos llenos de conocimiento. Ya, pero ¿de conocimiento en qué? ¿En robar? ¿En delinquir? ¿En joder? Es que a mí me da como miedo ir allí con esos maleantes. Me han contado que algunos tienen los dientes brillantes. Creo que estás yendo muy deprisa. En la plaza lo único que pueden robarte es una sonrisa. No. También pueden invitarte agua, coca o pizza. Así que, por favor, aterriza. Vale, yo aterrizo y lo hago ahora, pero es que me da miedo, de verdad, señor. Y si me roban, tú dices que me invitan a una Coca-Cola, pero si quieren invitarme a Coca sola... Eso dependería de tu persona.
no del que te lo esté invitando. Ok. Creo que lo que te estoy contando lo estás evitando. Anda a la plaza y vas a ver gente levitando. Ya, pero yo tengo 52 años. Tengo como 4 niños a mi cargo. Tengo un trabajo estable. Tengo algo que es hardcore. ¿Cómo voy a ir a mi trabajo el lunes vistiendo ancho? Porque hay panaderos y gente que arregla autos, escuchando temas de raperos de tantos, escuchando temas de nenes de 15 años. Ok. Te aconsejo ir a escucharlos. Bueno, yo voy a escucharlo. ¿Vale, amigo? Si tú me das tu palabra de que no se van a meter conmigo, que no me van a insultar, que no me voy a sentir agredido. Y así quizás podamos llegar a ser amigos. No te va a pasar, al menos que es lo que vos busques. Porque por ahí te gusta mucho el rap y al cypher te metes. Pero una vez que estés ahí adentro, vos sabés que esto es un ida y vuelta. No sé si me entendés. Ya, es un ida y vuelta, eso es verdad. Pero es que yo tengo miedo, mucho miedo de esa sociedad. Es que he visto gente por ahí que lo hace muy mal y me da miedo, como uno que cantaba lo del rap real. Lo del rap real, dicen que ese pibe es muy bueno. Yo lo admiro y le tengo un poco de celos. Pero él le enseñó a mucha gente, reconocelo. Ahora es referente y pensar que hace mucho le tomaban el pelo. Vale, entonces lo hacía genial. Y gracias a eso tuvo una trayectoria profesional. Al final me voy a meter en esa reprimenda. Me gustaría conocer al que dice eso es una puta mierda. ¿Y Wigare? No me van a hacer nada, me han dicho. Qué divertido, boludo. Oye, brother, te traigo una sorpresa. Ok. ¿Vale? Yo sé que tú eres un artista tridimensional que hace de todo. Mira lo que te traigo, bro. Y mira lo que te traigo, hermano. No, hermano. ¿Cuál quieres? Todo en la vida no se puede tener. Elijo esta porque la tengo tatuada acá. ¡Oh, baby! Me vuelvo loco. Pues yo me quedo el podcast, no sin antes. Te voy a llevar a que pintemos porque, mira, esto está lleno de tags, Y bueno, vamos a practicar. ¿vale? ¿Qué te Enséñame. parece? Enséñame, Dale, brother. vamos. A ver. Yo te voy a decir una cosa. Yo lo único que pinto es la cara cuando rapeo alguna vez, pero... Pero bueno, pintaste mucho tiempo, pero bueno. Ya adelanté al principio de la entrevista que la vida de Clan y sus experiencias nos darían tanto contenido que Ben-Hur podría parecer un cortometraje. En la siguiente parte de este capítulo vamos a juntarlo con otro mastodonte madrileño del parque, que tras una batalla con Clan se le consideró peso pesado del free y despegó hasta convertirse en el campeón tranquilo. ¿Sabéis ya a quién me refiero?